Ahora piensen conmigo. Lo que hoy llamamos mitos, titanes, héroes, gigantes, eran solo leyendas, o escondían una verdad que la humanidad decidió olvidar. La historia de Nefilim no se trata solo de fuerza y grandeza. Se trata de orgullo, caída y juicio. Se trata de cómo las alianzas prohibidas cambiaron el curso de la humanidad y de cómo el Creador tuvo que intervenir para salvar lo que aún podía salvarse. ¿Y si esta antigua rebelión aún tuviera algo que enseñarnos hoy? Antes de comenzar, por favor, dale me gusta, suscríbete al canal y comenta a continuación lo que piensas sobre este misterio de la Biblia, porque tu opinión puede abrir nuevas discusiones. La era prediluviana. En la era antediluviana, el mundo parecía un lugar prometedor. Imaginen una tierra joven, donde la humanidad daba sus primeros pasos. Sin embargo, no pasó mucho tiempo antes de que la línea entre el progreso y la desesperación comenzara a difuminarse. A medida que la humanidad avanzaba, como para llenar el vacío dejado por la caída, surgieron nuevas formas de riqueza. No solo dinero, sino también talentos y habilidades comenzaron a florecer. Algunos, como Lamec, deseaban mostrar al mundo que su familia podía ser más que los estigmas de un antiguo pecado. Con sus innovaciones, la humanidad pareció finalmente encontrar la manera de asegurar su futuro. Era casi como una inversión en el futuro. Sin embargo, las raíces de esta inversión estaban siendo corroídas por fuerzas invisibles que nadie aún comprendía del todo. Y así, la tierra se llenó de talento. Jabal, Jubal y Tubal-Caín, por ejemplo, hicieron grandes contribuciones cada uno a su manera. Jabal fue pionero en el pastoreo y la vida nómada. Jubal trajo la música, un arte que siempre ha tenido el poder de transformar corazones y mentes. Tubal-Caín, con su dominio del bronce y el hierro, comenzó a crear instrumentos que hicieron que los edificios fueran más robustos y poderosos. Lo que parecía una inversión en progreso, la búsqueda de la riqueza de una nueva civilización, terminó convirtiéndose en terreno fértil para el surgimiento de una cultura que con el tiempo se corrompería por completo. La promesa de poder, como la moneda, se intercambió por algo mucho más profundo e irreversible. El origen de los Nefilim era una época en la que el mundo aún conservaba ecos del Edén, pero ya estaba impregnado de decisiones audaces. Cuando seres celestiales se mezclaron con mujeres humanas, surgió una generación diferente, marcada por un poder que cautivaba y aterraba a la vez. Estos gigantes no solo eran de gran estatura, traían consigo una inteligencia estratégica y una fuerza sin igual. Para muchos, representaban la promesa de riqueza y seguridad, pero en la práctica no siempre fue así. Los Nefilim pronto se convirtieron en referentes en diversos ámbitos: guerreros que afrontaban cualquier desafío, cazadores que domesticaban bestias, constructores que erigían inmensas piedras como si fueran juguetes. La población los admiraba y veía en ellos símbolos de poder, algo casi inalcanzable. Era como cuando alguien hoy observa a un multimillonario que convirtió sus inversiones en imperios de dinero e influencia. La diferencia es que en aquel entonces esta admiración venía acompañada de miedo. Y no crean que fue solo una fascinación inocente. Lo que empezó como admiración se convirtió rápidamente en dependencia. Pueblos enteros llegaron a creer que su supervivencia y prosperidad dependían de la presencia de estos gigantes. Incluso con la sombra de la caída de Adán y Eva, aún cerniéndose sobre el planeta, existía una búsqueda natural de riqueza y estabilidad. Y no me refiero solo al dinero, sino a la necesidad de dejar un legado, de construir algo grandioso. Las primeras familias intentaron valientemente reconstruir lo que se había perdido en el Edén. Buscaban poder,
no en el sentido de dominación, sino más bien para afirmarse en un mundo de incertidumbre. Era una búsqueda incansable de significado y prosperidad. No solo ofrecían fuerza, ofrecían la ilusión de estabilidad. Algo similar a cuando alguien confía todo su futuro a una inversión milagrosa, sin ser consciente de los riesgos que se esconden tras la promesa de una riqueza fácil. Y aquí, entre líneas, comienza la gran tensión que sentará las bases para el siguiente capítulo de esta historia: el impacto de los Nefilim. Con el paso del tiempo, la influencia de los Nefilim se sintió en cada aldea, en cada campo e incluso en las conversaciones alrededor de la fogata. No eran solo hombres fuertes, eran símbolos de un poder casi absoluto. Donde quiera que iban, inspiraban respeto y, a menudo, miedo. La población los veía como una oportunidad de riqueza y protección, como si su presencia fuera una inversión segura contra cualquier amenaza externa. Pero este seguro tenía un alto precio. Las herramientas que antes se usaban para cultivar la tierra comenzaron a transformarse en armas. Los festivales que antes celebraban la cosecha se convirtieron en concursos de vanidad, donde se exhibía dinero y lujo para impresionar. Es como cuando alguien, en lugar de invertir sus ingresos en algo sólido, prefiere gastarlo todo en apariencias. Los Nefilim fomentaban este comportamiento porque sabían que cuanto más buscaban las personas estatus, más dependientes se volvían de su dominio. Y así se forjó toda una cultura. Canciones ensalzaban la fuerza bruta, se erigieron monumentos para honrar los nombres de los gigantes y familias enteras sacrificaron sueños a cambio de favores de estos líderes. La promesa de riqueza y estabilidad ocultaba una amarga verdad. Cuanto más poder acumulaban los Nefilim, menos libertad les quedaba a sus súbditos. Es como un juego de inversiones mal calculadas. Al principio parece ventajoso, pero con el tiempo, el precio exigido es mayor de lo imaginado. Y esta espiral de dominación se profundizó, allanando el camino para algo aún más siniestro: la corrupción de la humanidad. El corazón humano, ya inclinado al orgullo, encontró en los Nefilim el espejo perfecto para perderse. Lo que antes era gratitud por el trabajo de la tierra, se transformó en una búsqueda incesante de dinero, lujo y reconocimiento. Pueblos enteros comenzaron a medir el valor no por la honestidad, sino por el poder acumulado. Es como cuando alguien cambia la simplicidad de una vida equilibrada por la búsqueda desenfrenada de una riqueza que nunca parece suficiente. La violencia se extendió como la pólvora. Aldeas pacíficas fueron invadidas. Las familias se vieron obligadas a pagar altos impuestos y quienes se negaron a doblegarse a la influencia de estos gigantes fueron condenados al ostracismo o aplastados. El dinero se convirtió en un medio de supervivencia, pero ninguna inversión podía traer la paz verdadera. Era como si cada nueva conquista fuera un simple atajo hacia la siguiente guerra, hacia una mayor opresión. Y cuanto más poder ejercían, más se alejaban de su creador. Es interesante observar cómo la corrupción no llegó de golpe, sino que se fue infiltrando gradualmente, disfrazada de progreso. Música sofisticada, ciudades fortificadas y técnicas de construcción avanzadas parecían signos de evolución, pero ocultaban un profundo vacío. Era la misma lógica de quien lo invierte todo en negocios brillantes solo para descubrir, al final, que no había bases sólidas. Esta mezcla de riqueza y perdición creó un ambiente sofocante, uno que parecía no tener salida. Oh sí, Noé y el plan de Dios. Mientras la humanidad se hundía en la corrupción, surgió una figura que sobresalía entre la multitud: Noé. No tenía el dinero de los grandes líderes, ni el poder de los Nefilim, pero poseía algo más valioso que cualquier riqueza: la integridad. Su vida era una inversión diaria en obediencia y sencillez.
Mientras muchos buscaban estatus, él cultivaba valores invisibles pero perdurables. Dios observó la tierra y encontró en Noé a alguien dispuesto a ir contra la corriente del sistema. Y es curioso cómo esto se asemeja a la actualidad. Todos buscan la riqueza rápida, pero pocos se dan cuenta de que la verdadera inversión reside en construir algo sólido, como la confianza, el carácter y la fe. Noé, sin hacer alarde de poder, se convirtió en la prueba viviente de que es posible resistir cuando todos los demás parecen ceder. El plan que se le reveló era todo menos común: construir un arca gigantesca en tierra firme. A otros les parecía una tontería, casi como invertir dinero en algo en lo que nadie creía. Pero así son las grandes inversiones de la vida. Son contrarias a la intuición y requieren paciencia y visión. Mientras la gente reía y se burlaba, cada martillazo de Noé sonaba como un recordatorio de que el verdadero poder no reside en impresionar a los hombres, sino en obedecer al Creador. Y esta obediencia allanaría el camino para algo mucho mayor: el diluvio. Cuando las primeras nubes oscuras cubrieron el cielo, muchos pensaron que sería una simple tormenta. Pero pronto la tierra comenzó a temblar con la fuerza de las aguas que brotaban del abismo y descendían sin cesar. En ese momento, toda la riqueza acumulada, todo el dinero ahorrado y todo el poder desplegado por los Nefilim mostraron su verdadero valor: nada. Fue como si todas las inversiones realizadas en la gloria humana se desvanecieran ante la fuerza de la naturaleza y el juicio divino. Las casas de piedra, los monumentos dedicados a los gigantes e incluso los muros que simbolizaban seguridad fueron devorados en cuestión de días. Mientras tanto, dentro del arca, Noé y su familia experimentaron una paz extraña, como quien confía en una inversión segura que nadie comprende. Cada trueno en el exterior era un recordatorio de que la obediencia, y no el poder humano, era la verdadera moneda que sustentaba la vida en ese momento. Y piensen, ni siquiera los propios Nefilim, con toda su fama, pudieron resistir. Algunos intentaron improvisar barcos, otros confiaron en su propia fuerza, pero nada podía comprar otro aliento de vida. Es como la historia de alguien que apuesta todo su dinero en una aventura ilusoria y de repente lo pierde todo de golpe. El diluvio demostró implacablemente que ningún poder humano puede reemplazar la protección divina. Y con la subida de las aguas se preparaba un nuevo capítulo para la humanidad: el fin de los Nefilim. Cuando las aguas finalmente retrocedieron, el panorama quedó desolado. Monumentos que antaño ostentaban poder quedaron sepultados, y la gloria de los Nefilim se disolvió como arena arrastrada por el viento. Toda la riqueza que habían acumulado, todo el dinero que circulaba en tributos y lujos, se perdió en cuestión de días. Fue como ver cómo una inversión aparentemente sólida se desmoronaba ante una crisis incontrolable. El silencio que se apoderó de la tierra fue casi ensordecedor. No quedaba ningún gigante que infundiera miedo o exigiera adoración. Lo que muchos veían como un poder invencible resultó ser solo una ilusión fugaz. Es la misma lógica de quienes confían ciegamente en las apariencias. Cuanto más apuestan por algo infundado, mayor es la caída. Los Nefilim habían construido grandes legados, pero sin raíces en lo eterno, todo se convirtió en polvo. Y curiosamente, lo que sobrevivió no fue la fuerza, sino la fidelidad. El arca, hecha de simple madera, prometía más que todos los palacios de piedra. Este contraste nos enseña que la verdadera inversión nunca reside en la acumulación de dinero o poder per se, sino en valores que resistan las tormentas. Mientras los nombres de los gigantes se convertían en leyenda, la historia de Noé se convirtió en el hilo conductor de un nuevo comienzo. Y es en este nuevo comienzo que se desarrolla la siguiente parte del viaje: la preservación de la vida.
Mientras las aguas inundaban la tierra, Noé y su familia se convirtieron en el punto de equilibrio en medio del caos. Cada animal que entró en el arca, cada alimento almacenado, formaba parte de una cuidadosa inversión en la continuidad de la vida. No se trataba de dinero ni de oro, sino de una sabia planificación que aseguraba la verdadera riqueza, la supervivencia y la preservación de la creación. El mundo exterior se desmoronaba, pero dentro del arca reinaban el orden, la disciplina y la confianza. Noé trabajó con sus hijos, distribuyendo tareas, organizando la comida y protegiendo a cada especie. Fue una lección práctica. El poder no es solo fuerza, sino responsabilidad y estrategia. Quienes comprenden esto aprenden a transformar incluso los recursos limitados en riqueza duradera, ya sea en la vida, los negocios o las relaciones. Y mientras el diluvio purificaba la tierra, la visión de Noé permaneció clara. El futuro se construye con cuidado, visión y fidelidad. Sabía que la verdadera riqueza no residía en dominar a los demás, sino en invertir en lo esencial. Cada martillazo en el arca, cada compartimento organizado, era como colocar ladrillos de sabiduría que resistirían la prueba del tiempo. Y en este proceso, la humanidad aprendió, aunque en silencio, que los valores sólidos siempre superan el brillo ilusorio del poder y el dinero. El nuevo comienzo y la lección de la historia. Cuando el arca finalmente aterrizó, el mundo parecía silencioso, renovado y lleno de posibilidades. Noé y su familia partieron con la certeza de que la verdadera riqueza no residía en monumentos ni en el poder impuesto, sino en las vidas preservadas y el legado que podían construir con sabiduría. Cada paso en tierra nueva era como invertir en un futuro seguro, cimentado en la fe y la disciplina. La tierra necesitaba ser cultivada de nuevo, y cada siembra representaba una oportunidad para aprender de los errores del pasado. El dinero y el poder podían ser útiles, pero solo si se usaban para generar crecimiento y equilibrio, no para oprimir ni exhibir. Era hora de aplicar lo aprendido, construir casas con amor, educar a los niños, cuidar a los animales y respetar a los demás. Todo era una inversión a largo plazo, con un retorno garantizado en armonía y verdadera prosperidad. Y a medida que el recuerdo de los Nefilim se desvanecía en la leyenda, la humanidad comprendió una profunda lección. Ningún poder que ignore los valores perdurables puede resistir la prueba del tiempo. Así como una inversión mal calculada puede desvanecerse de la noche a la mañana, el orgullo y la violencia no pueden sobrevivir sin fundamento. Por otro lado, la integridad, la fe y la obediencia generan verdadera riqueza, una fuerza invisible capaz de sustentar generaciones. Y es en este nuevo comienzo que la historia de la humanidad, con todas sus decisiones, continúa, abierta a quienes estén dispuestos a aprender de los éxitos y errores del pasado. Ha llegado el momento de reflexionar. ¿Qué has estado haciendo con tu propio poder, tu riqueza y las oportunidades que la vida te ofrece? ¿Estás invirtiendo en algo que realmente te forje un futuro sólido o simplemente te dejas llevar por la corriente, dejando que las distracciones y la vanidad dicten tu camino? Piensa, si pudieras empezar de cero hoy, ¿qué harías diferente para transformar cada decisión en una verdadera inversión en tu vida? Y aquí va un reto. ¿Estás construyendo algo que resista las tormentas o solo buscas victorias rápidas que no dejan legado? ¿Estás cultivando la disciplina, el carácter y la visión estratégica o estás permitiendo que el orgullo y la búsqueda de poder vacío controlen tus decisiones? Pregúntate, ¿mis acciones me acercan a una vida con sentido o solo llenan las arcas y la vanidad momentánea? Recuerda, la historia de los Nefilim y Noé no se trata solo de gigantes ni de un diluvio. Se trata de conciencia, prioridades y decisiones inteligentes.
La verdadera riqueza no se trata solo de dinero, sino de cómo inviertes tu tiempo, energía y mente. ¿Quieres seguir aprendiendo a transformar el conocimiento en poder, riqueza y legado? Suscríbete al canal, activa las notificaciones y descubre, paso a paso, cómo construir una vida que resista las tormentas, llena de propósito y con un verdadero impacto.